Hola, ¿cómo les va? Soy el ingeniero Matías Alejandro del Santo y hoy vamos a ver el tema fundaciones directas en suelos. A lo largo de las primeras clases de Geotecnia 2 vimos qué verificaciones debíamos hacer a un muro. Por ejemplo, teníamos verificaciones al volcamiento, verificaciones al deslizamiento. Habíamos determinado cuál era la carga máxima que transmitía nuestra estructura y la habíamos comparado contra lo que resistía el suelo para determinar un factor de seguridad o por lo menos verificar la capacidad de carga. Habíamos determinado o habíamos estudiado la estabilidad global de nuestra estructura ante la falla de un círculo profundo y después habíamos determinado la estabilidad interna, o sea, la estabilidad de nuestras armaduras o de nuestro muro como elemento de construcción. Después vimos que durante la resolución del trabajo práctico 1B, nosotros vimos cuál es la tensión máxima que transmitía nuestra estructura del terreno, aproximándolo con la ecuación de flexión compuesta que era esta que teníamos aquí. Determinábamos el Q máximo o la sigma máxima. Ahora lo que vamos a estudiar son los mecanismos que se movilizan en el terreno de apoyo de esa fundación, con el cual nosotros vamos a poder obtener la Q admisible del mismo. Vamos a determinar una carga de rotura, la vamos a aplicar un factor de seguridad y vamos a determinar ese dato que nosotros le habíamos dado a ustedes como... Entonces, bien, vamos a definir una fundación directa como aquella donde la carga se transmite completamente al suelo por presión bajo la base sin intervención del rozamiento lateral. O sea, nosotros vamos a tener un elemento de construcción y ese elemento de construcción va a transmitir la carga al terreno natural por la parte inferior. No vamos a tener rozamiento lateral en las caras en contacto. En la práctica habitual es muy común definir una fundación directa a aquella donde el plano de asiento, o sea, el plano donde la base hace contacto con nuestro suelo, se encuentra a poca profundidad. Estamos hablando en el entorno de medio metro a 4 metros, como indica aquí, pero principalmente también tenemos que considerar el mecanismo de transmisión de carga. O sea, nosotros tenemos que estudiar que la carga siempre se transmita por la parte inferior. Veamos algunos tipos. El más común, la base aislada. Una estructura de hormigón de forma troncocónica a la cual llega nuestra columna. Puede o no estar arrastrada con las demás bases a través de vigas de fundación. Algo de este estilo, ¿ven? Acá está sin hormigonar, pero fíjense, acá está el talón, la armadura, la columna que llega y después durante el hormigonado se le da esta pequeña forma de troncocono. Aquí tenemos una que en vez de ser cuadrada, como esta que tenemos aquí, es circular. Vamos a ver que después la forma circular presenta algunas ventajas frente a la forma cuadrada o rectangular. Otro tipo de fundación directa son las bases combinadas. Por ejemplo, dado el caso que nosotros tengamos por nuestro proyecto dos columnas que están muy próximas y que nuestra capacidad de carga del terreno sea tal que nuestras bases tengan mucha dimensión y se superpongan, lo que se puede hacer es, en vez de hacer dos bases separadas, hacer una sola base en conjunto. ¿Ven? Aquí tenemos una gran base con columnas muy próximas, aquí están mucho más próximas, las cuales se hormigonan en conjunto. Otro tipo de fundación directa son las zapatas corridas, muy habituales en la práctica de la construcción, donde nosotros vamos a tener una sección dada por esta forma que puede ser una T o esta que es una L, la cual se desarrolla a lo largo de nuestra fundación. Fíjense, aquí tenemos nuestra sección, que es la T, o como esta que tenemos por aquí, y luego se desarrolla a lo largo de nuestra fundación. Hay una dimensión que es la longitud que está en varias órdenes de magnitud en referencia al ancho de nuestra fundación. Finalmente, el último tipo de fundación directa que vamos a ver es la platea de fundación. Básicamente es una losa de hormigón armado muy rígida a la cual llegan las columnas que transmiten nuestra carga.
Y la transmisión de carga se da por toda la superficie de la platea. ¿Ven? Aquí está el proceso constructivo. Las plateas se arman en general con armaduras arriba y abajo, espesores en el entorno de 20 a 50 centímetros de hormigón. Aquí está el proceso hormigonado y aquí vemos cómo queda directamente ya preparada para recibir las cargas de nuestros muros o de nuestras estructuras que le coloquemos encima. Vamos a tratar de entender o de estudiar ahora cuál es el mecanismo de falla en fundaciones directas. Vamos a estudiar para ello un caso clásico en la mecánica de suelos, como fue la falla del grupo de silos de la ciudad de Transcona, Canadá, en el año 1913. Este grupo de silos estaba apoyado en una platea de 60 centímetros de espesor, cuyas dimensiones son 25 metros de ancho y 60 metros de largo. Era un silo cerealero, el cual estaba cerca de una línea ferroviaria. Cuando se empezó a cargar una vez construido con los granos para el acopio, se produjo esta falla. La estructura rotó aproximadamente 30 grados, se produjo un desplazamiento de la masa del suelo, que es este desplazamiento que tenemos aquí, con un movimiento de la masa del suelo por abajo, algo parecido a lo que habíamos visto en estabilidad de taludes, o sea, una masa del suelo que se mueve. Y luego se hizo una especie de back análisis respecto a lo que había pasado y se llegó a la conclusión de que la platea se había apoyado a 4 metros y se había dimensionado con una tensión admisible de 3 kilos por centímetro cuadrado. Ese valor se había obtenido a través de ensayos superficiales, no se había llegado a investigar los 4 metros de profundidad. Y luego se estimó que la carga al comienzo del movimiento estaba en el entorno de casi 2,85 kilos por centímetro cuadrado. O sea, estábamos muy cerca del valor de tensión admisible o de tensión que podía provocar el movimiento en esa estructura. Entonces, bien, hay 3 mecanismos de falla que se pueden producir en fundaciones directas. El primero es el corte general, que se produce en los suelos compactos, cuando tenemos suelos cohesivos, o en las arenas densas cuando tenemos suelos granulados. El mecanismo es algo parecido a lo que vimos, tenemos una fundación o una base, la cual recibe una carga, se produce una especie de cono rígido que desciende solidario a nuestra base y el descenso de esta masa rígida del suelo provoca hacia los costados el desplazamiento de nuestra masa del suelo. Al incrementar gradualmente el valor de Q, vamos a llegar al punto donde se alcanza la capacidad última del terreno. Y se nos genera nuestra zona de falla. ¿Ven? Si nosotros en este gráfico graficáramos asentamiento en función de la carga, vamos a llegar a un punto, si aumentamos gradualmente Q, en el cual se alcanza nuestra carga última y luego se produce el movimiento del terreno con el cual nosotros no vamos a poder incrementar carga y se van a producir muchos asentamientos. Hubo investigadores que fueron estudiando estos mecanismos de falla en modelos de laboratorio. Por ejemplo, acá les presento los resultados de las investigaciones ejecutadas por De Beer y Besic en el año 58. Básicamente lo que hicieron fue tratar de representar lo que pasaba en campo, en un laboratorio, colocando capas de arena con una densidad relativa elevada. Aquí colocaron un elemento rígido que simulaba la acción de una carga y le empezaron a dar carga vertical. Con eso lo que se vio fue el cono rígido que yo les contaba que desciende solidario a la base y el plano ese radial a través del cual se produce la falla de nuestra masa de suelo. En el laboratorio de suelos de la Facultad de Ingeniería también tenemos algún elemento parecido. Presten atención que esto es arena coloreada para que se pueda apreciar el plano de falla. Esta arena se coloca por capas, es un proceso bastante arduo. Cuando estuve de becario en el laboratorio me ha tocado armar este modelo y una vez que se tiene la arena a este nivel, que es básicamente un vidrio para poder apreciar esto, se coloca una placa rígida y con un gato hidráulico se empieza a dar carga. Esto genera que se nos genere nuestro cono rígido que desciende solidario a la base y posteriormente tenemos el plano de falla perfectamente definido. O sea, es muy
fácilmente identificable el mecanismo de corte general en este ensayo de laboratorio. Otro tipo de corte que podemos encontrar en fundaciones directas es el corte local, que se produce cuando tenemos suelos cohesivos medianamente compactos o suelos arenosos medianamente densos. Básicamente es una situación intermedia entre la que vimos y la que vamos a ver a continuación. El mecanismo de falla del suelo es similar al que vimos, pero en vez de generar una superficie regular donde nosotros podemos apreciar notoriamente que se produjo la falla, en superficie se produce alguna superficie irregular. Alcanzada la capacidad de carga última, se producen asentamientos debido al plano de falla, pero tenemos al alcanzar el valor de Q1 una repentina falla de nuestra fundación. O sea, nosotros vamos a venir cargando, vamos a alcanzar el valor Q1, se va a producir un descenso repentino de nuestra base, después vamos a poder continuar cargando con la consecuente aumento de asentamientos que son mucho más importantes que el aumento de carga que nosotros logramos. O sea, vamos a obtener una gran deformación para pequeños incrementos de carga. De Beer y Besic también investigaron esto. El mecanismo, fíjense que es parecido al de corte general, una arena de densidad relativa a 47%, o sea, también tenemos nuestro cono solidario, pero finalmente tenemos el corte por punzonado que se da en los casos de suelos cohesivos o arcillosos blandos o arenosos sueltos. O sea, es el otro extremo del tipo de fundaciones que estamos viendo. Básicamente lo que se produce es un desplazamiento aproximadamente vertical, afecta poco al terreno que tenemos al lado y se produce nuestro cono que desciende solidario a la base. No se va a extender la superficie de falla al terreno, nunca vamos a obtener un valor de carga pico, sino que va a continuar incrementando con una pequeña inclinación hasta volverse lineal, con la consecuente aumento de asentamientos. También De Beer y Besic lo hicieron, lo investigaron por lo menos en el laboratorio. Presten atención que una arena con una densidad relativa a 15, que es básicamente una arena medianamente suelta a suelta, produce un asentamiento del cono perfectamente identificable. Fíjense que a pesar de que la fotografía tiene casi 60 años, es perfectamente identificable el cono solidario que baja a nuestra base y no vemos que se haya producido ninguna especie de plano de rotura alrededor de nuestro cono. O sea, solamente afecta al área de nuestra base. Bueno, algunos ábacos que pueden encontrar en la bibliografía, estos están obtenidos del libro de Brajas. En el primer gráfico nosotros vemos la compacidad de la densidad relativa en función de la carga última dividido la presión de la tapada. Y sobre este gráfico lo que se ha volcado son distintos ensayos de placa de carga. Acá tenemos las referencias y una vez que se volcaron estos gráficos se pudo deducir que de acuerdo a la compacidad relativa tenemos tres zonas muy bien identificadas. Una zona de corte por punzonamiento, donde tenemos densidades relativas de 0,35, una zona de corte local entre 0,35 y 0,70, todos estos ensayos que tenemos por aquí, y una zona de corte general donde tenemos compacidades relativas elevadas, bastante acorde a lo que habíamos visto en los casos anteriores. De la misma manera, si nosotros tenemos en el segundo gráfico una compacidad relativa o una densidad relativa del material que estamos estudiando en función de la profundidad donde está apoyada nuestra base y el ancho de nuestra base, está adimensionalizado, podemos identificar tres zonas perfectamente cuantificables: una zona de falla por punzonamiento, una zona de falla por corte local y una zona de falla por corte general. Conociendo nosotros las dimensiones de nuestra base y la compacidad relativa, podríamos aproximar o estimar qué tipo de falla vamos a tener. Ahora bien, de todo lo que vimos hasta ahora no vimos todavía ninguna teoría, ninguna ecuación que nos permita determinar la capacidad de carga de nuestro suelo. Fue una pequeña introducción referente a
cómo es el proceso de falla en nuestro suelo. Hay muchas teorías. Yo acá les listé las más importantes, o sea, cómo fueron evolucionando. Fíjense que la serie es histórica. Les voy a contar un poco de la historia de cada uno. Vamos a ver la teoría de Prandtl, Terzaghi, Meyerhoff, Bridge-Hansen, Bessick, y después de Bessick hay muchos investigadores que continuaron investigando las teorías de capacidad de carga. Las formas de las ecuaciones no cambiaron mucho desde Meyerhoff. Nosotros para la práctica vamos a utilizar la de Bridge-Hansen, que es la más habitual, y a lo largo de las filminas siguientes van a poder identificar que lo que se fue estudiando son qué factores tienen en cuenta esas ecuaciones y cómo se pueden ir mejorando a partir de más investigación. La primera teoría para determinar la capacidad de carga en suelos que vamos a ver es la que desarrolló Prandtl en el año 1920. Es una solución que está enfocada en la teoría de la plasticidad. Lo que hizo fue modelar el suelo como un medio semi-infinito isótropo bajo condiciones de deformación plana. Después lo que hizo fue analizar el problema que teníamos en la masa del suelo como un problema de empuje pasivo, en el cual nuestra fundación, junto a la cuña del suelo rígida que desciende solidaria a la misma, actúa desarrollando planos de cuña inclinados, que son los que tenemos a ambos lados de nuestra fundación. Entre las hipótesis, planteo que nuestra base tiene un ancho B, una carga centrada Q, y que la superficie entre contacto entre la base y el suelo es perfectamente lisa, un poquito alejado de lo que tenemos en la realidad. Entonces, si analizamos un poco los planos, vemos que la superficie AC es su plano principal, no tenemos esfuerzos de corte. Las superficies H, A y C, G son planos principales también, porque no hay esfuerzos de corte. Y las regiones AHF y ACD son regiones de esfuerzos constantes. De la misma manera, la región en el dibujo denominada AFD y CDE son regiones de transición en la cual nosotros vamos a tener esfuerzos de corte radial producto de la transmisión de esfuerzos de esta zona a esta zona que tenemos aquí. Finalmente, lo que podemos definir es que en la zona 1 tenemos materializado el empuje activo definido por Rankine, donde alfa toma valores de 45 más phi sobre 2. En la zona B tenemos, o en la zona 2, perdón, tenemos corte radial con planos paralelos a las líneas FD y DE. Y en la zona 3 tenemos materializado el empuje pasivo de Rankine, que es el que sostiene todo este sistema. Prandtl llegó a la conclusión, con las condiciones planteadas, de que la ecuación de capacidad de carga daba una carga última, una carga de rotura, que estaba compuesta por dos términos, un término cohesivo y un término de carga, y dos factores, NC y NQ, dados por estas ecuaciones que vemos aquí. Si planteamos este sistema para suelos saturados en condiciones no drenadas, donde nosotros habíamos estudiado en resistencia al corte que el ángulo de fricción era igual a 0, se llega a que esta ecuación se puede reducir a este término que tenemos aquí. La siguiente teoría que vamos a estudiar es la teoría desarrollada por el ingeniero Terzaghi. Fue desarrollada en el año 1943 y es una teoría que lo que hace es tratar de adaptar los resultados o las observaciones que se habían desarrollado en la mecánica del suelo a los resultados de la mecánica del continuo. Recordemos que todos los desarrollos de Prandtl que vimos en la teoría anterior parten de la hipótesis de que el suelo es un medio isótropo homogéneo y continuo, cosa que es bastante diferente a lo que pasa en la realidad. El esquema de carga que presenta Terzaghi es muy parecido al que tiene Prandtl, recordemos la imagen de la filmina anterior, donde empiezan a aparecer algunas cuestiones que Terzaghi consideró sustanciales para su desarrollo. Entre las hipótesis que plantea Terzaghi podemos encontrar que la fundación está apoyada a una profundidad D sub F.
esta profundidad D sub F es menor o igual al ancho de nuestra fundación B. La segunda hipótesis que plantea Terzaghi es que ocurre la falla por corte general. Nosotros habíamos visto que este tipo de falla se daba especialmente para suelos muy compactos a duros o para suelos granulares muy densos. El ángulo alfa que tenemos aquí, en la cuña ACD, es igual al ángulo de fricción del suelo. Brandt había planteado que este ángulo alfa era igual a 45 más phi sobre 2. El peso del suelo sobre el nivel de fundación se reemplaza por una sobrecarga equivalente Q sub'. O sea, todo el peso del suelo que nosotros tenemos por encima del plano de fundación en esta profundidad de sub F lo vamos a reemplazar con una sobrecarga equivalente Q', que nosotros vamos a llamar tapada o presión de tapada, dada por el gamma del suelo por este de sub F. La zapata es una zapata continua. Este B que nosotros vemos acá, en función de un L, que sería una longitud, tiende a 0. Y después lo que tenemos son las mismas zonas que había planteado Brandt. Tenemos una zona 1 donde tenemos el empuje activo, una zona 2 donde teníamos corte radial y se transmitía el esfuerzo de la zona 1 a la zona 3, y una zona 3 donde tenemos el empuje pasivo de Rankine. Terzaghi llega a la conclusión, planteando toda una serie de hipótesis y desarrollos que están en el libro de Brajas, que la capacidad de carga última de nuestro suelo está dada por esta ecuación trinómica, con tres términos, en los cuales vamos a identificar cada uno de los términos. C es la cohesión del suelo donde apoya nuestra fundación. Gamma es el peso específico o la densidad de nuestro suelo. Q' o Q es la presión de tapada y lo habíamos definido como la sobrecarga lateral equivalente por encima del plano de fundación de nuestro suelo. Después define tres factores que son los factores NC, NQ y N gamma, que son los factores de capacidad de carga, que son valores adimensionales y que están en función del ángulo de fricción phi. Terzaghi desarrolla estos factores con las ecuaciones que tenemos aquí presentadas a continuación, y una de las cuestiones que tiene la ecuación de Terzaghi es que tiene algunas limitaciones. Es aplicable preferentemente a cimentaciones continuas, cuadradas y circulares. No es aplicable a cimentaciones rectangulares y no analiza casos de cargas inclinadas. Estas limitaciones son bastante importantes a la hora de aplicar prácticamente la ecuación de Terzaghi. Entonces bien, teníamos nuestra ecuación trinómica con tres términos perfectamente identificados. Tratemos de identificar a ver qué representa cada uno de estos términos. El primer término, C por NC, se refiere al efecto de la cohesión en los planos AD y CD. El segundo término ilustra cómo la carga uniformemente distribuida Q' ayuda a las cuñas AFG, AFH y CEG a la oposición del empuje generado por la cimentación. Esto es bastante coherente porque cuanto más tapada nosotros tengamos, más peso de suelo vamos a tener en este plano de fundación, un valor más alto de Q, y ese valor va a ayudar mucho a que se evite la generación de este plano de falla. Y finalmente tenemos el tercer término, que es el empuje pasivo, o materializa o representa el empuje pasivo que se opone al empuje activo generado por la carga Q sub U. Habíamos definido que el empuje activo se generaba acá y el empuje pasivo se generaba acá. Este término lo que trata de representar es el efecto de esta zona 3 que tenemos aquí. Luego del desarrollo de la ecuación, Terzaghi dio dos familias de curvas para determinar los coeficientes de capacidad de carga en un gráfico en función de gamma. Son dos familias de curva, una de línea llena, que vamos a utilizarlos para los suelos cohesivos y arenas densas, y otra línea punteada, donde vamos a tener que utilizarla para los suelos arcillosos blandos o arenas sueltas. Además de eso, en este caso, Terzaghi lo que hace es reducir la cohesión un valor de 2/3. Presten atención que nosotros, entrando con
el ángulo de fricción phi, podemos horizontalmente intersectar nuestra curva y obtener el valor de NC y NQ de este lado y el valor de N gamma de este lado. Para los suelos compactos y las arenas densas habíamos dicho que íbamos a utilizar las líneas llenas, que son las que yo acá remarqué con línea verde, y las ecuaciones de Terzaghi para determinar la capacidad de carga son las que presentamos aquí a continuación, tanto para bases continuas, para bases cuadradas o para bases circulares. De la misma manera, en el caso de tener suelos blandos o arenas sueltas, íbamos a utilizar las líneas punteadas que yo aquí remarqué con línea roja. Las ecuaciones que plantea Terzaghi son las que tenemos aquí y se tomó la previsión de aplicarle un pequeño factor de corrección a la cohesión de 2/3. Posteriormente a los desarrollos de Terzaghi, Meyerhof entre los años 1951 y 1963 trata de ampliar el problema a casos más generales, considerando que la zapata puede tener dimensiones finitas, que la carga puede tener alguna inclinación y además considera el efecto de la profundidad en zapatas enterradas. Plantea un esquema de falla parecido al de Terzaghi. Este esquema fue extraído del libro de The Bearing Capacity of Shallow Foundations y a la ecuación de Terzaghi agrega nuevos factores, correctores, un factor de forma, un factor de inclinación y un factor de profundidad que lo que hacen es multiplicar a los factores que ya habían propuesto Prandtl y Terzaghi y lo que hace es definir dos ecuaciones. Las ecuaciones de carga que propone Meyerhof toman la forma que les voy a mostrar a continuación. En el caso de tener cargas verticales, plantea una carga de rotura dada por tres términos afectados de una serie de coeficientes. De la misma manera, si tuviéramos cargas inclinadas, tenemos una capacidad de carga rotura de nuestro terreno dada por una ecuación con tres términos también afectados de distintos coeficientes. En todas estas ecuaciones, B representa el ancho de nuestra fundación o el lado más corto. L es el lado largo de nuestra fundación. B' es el ancho efectivo de nuestra fundación. Vamos a ver más adelante qué es el B' y por qué aparece cuando tenemos cargas inclinadas. NC, N gamma y NQ son los coeficientes de capacidad de carga similares a los que había definido Terzaghi. Los factores S son factores correctivos de forma, fíjense que aparecen aquí. Los factores D son coeficientes correctivos de profundidad. Y los factores I son los coeficientes correlativos de inclinación. Una de las limitaciones que plantea la ecuación de Meyerhof es que no permite aplicar simultáneamente los factores de forma y de inclinación. Presten atención que o los factores de forma están en una ecuación o los factores de inclinación están en otra ecuación. Bridge-Hansen en el año 1961 da la ecuación general de capacidad de carga, que es la que nosotros vamos a utilizar para resolver el trabajo práctico. Es una generalización de las ecuaciones de Meyerhof y Terzaghi y lo que hace es incluir en una sola ecuación los factores de inclinación y de forma usando una sola ecuación que tiene mucho más rango de aplicabilidad. Es la ecuación que les presento aquí a continuación. Es una ecuación también con tres términos, sigue la idea que había planteado Terzaghi con su ecuación trinómica y lo que hace es aplicarle los factores de corrección, algunos propuestos por Meyerhof y otros editados por Bridge-Hansen. Entonces, el gamma va a representar el suelo donde apoya nuestra fundación, B es el lado de nuestra fundación, C es la cohesión del manto o del suelo donde apoya nuestra fundación, los N gamma, NC y NQ eran coeficientes de capacidad de carga, los S son factores de corrección de forma, los D son coeficientes correctivos de profundidad, los I de inclinación, y el Q' de la tensión vertical efectiva, la presión efectiva, la tapada, por encima del plano de fundación que nosotros elijamos. Los coeficientes de capacidad de carga están en función del ángulo phi,
responden a estas ecuaciones, muy sencillas de cargar en un Excel, y nos da un gráfico de este estilo, donde nosotros, en función del ángulo de fricción, vamos a entrar verticalmente, intersectar la curva correspondiente al factor o al coeficiente que nosotros querramos obtener y salimos horizontal hacia la izquierda. También tenemos los coeficientes correctivos de forma, que están en función del ángulo φ y de la relación de lados B sobre L. Recordemos que la letra B nos representaba la dimensión menor de nuestra fundación directa y la letra L representa la dimensión mayor de nuestra fundación directa. Los coeficientes responden a estas ecuaciones que tenemos aquí, también fácilmente cargables en el Excel, y si no las podemos obtener de un ábaco de este estilo, en el cual nosotros en el eje de la Y vamos a tener en la parte inferior los términos S gamma y en la parte superior los términos SC. Entrando con nuestra relación de lados B sobre L nos podemos mover hacia arriba y hacia abajo hasta intersectar la curva que representa el ángulo de fricción de nuestro suelo y salir horizontal hacia la izquierda y obtener tanto el SC como el S gamma. Presten atención a que la primera línea que tenemos aquí representa todos los suelos con ángulo de fricción entre 0 y 25, de la misma manera que tenemos la primera curva aquí abajo. Esto es así porque la variación de los factores de forma para suelos de hasta 25 grados es prácticamente despreciable o similar o se agrupa en estas rectas que tenemos aquí, por lo cual diagramar o dibujar las rectas para ángulos de fricción menores nos lleva a que haya una superposición de rectas en estos dos lugares. Los coeficientes correctivos de profundidad también están en función del ángulo de fricción interna D y de una relación D sobre B. Responden a estas ecuaciones y el valor de D que nosotros tenemos acá considera la profundidad del suelo con una resistencia igual o mayor que el estrato donde apoya la zapata, mientras que B es el lado de la zapata. Esta formulación la vamos a ver más en detalle en la práctica, pero básicamente parte de pensar que tenemos un estrato 1 con parámetros geotécnicos más desfavorables que un estrato 2. Nosotros buscamos que nuestra fundación apoye en el estrato de mejor calidad y nuestra fundación entra a una profundidad D en un estrato de características mejores que el estrato superior. Ustedes me podrían plantear cómo nosotros a priori podemos identificar que el estrato 1 es menor o de menor resistencia que el estrato 2 si nosotros todavía no planteamos la ecuación de capacidad de carga. Un primer golpe de vista lo que podemos hacer es mirar los parámetros geotécnicos del suelo. O sea, podemos ver la cohesión y el ángulo de fricción del estrato 1 y podemos ver la cohesión y el ángulo de fricción del estrato 2. Vimos que toda la ecuación de carga está en función principalmente del ángulo de fricción, así que no es desacertado asumir que a mayor ángulo de fricción vamos a tener una mayor resistencia. Es un concepto general. Evidentemente hay limitaciones, pero para un primer golpe de vista les puede servir para identificar el problema. También hay un ábaco que nos permite obtener el factor D sub C. Nosotros podemos entrar con nuestra relación D sobre B, intersectar la curva que nos interesa de acuerdo al ángulo de fricción de nuestro suelo y salir horizontal hacia la izquierda. De la misma manera que el ábaco anterior, fíjense que acá hay una primera curva que engloba todos los suelos con ángulos de fricción de 0 a 10 grados. Si no me creen, lo que pueden llegar a hacer es representar esta ecuación en Excel y vean que cuando el ángulo de fricción está entre 0 y 10, todas las curvas les quedan aquí muy cerca de la primera. Finalmente tenemos los coeficientes correctivos de inclinación que están en función del ángulo de fricción interna φ, de la excentricidad de la carga y del área efectiva considerada. Estas dos últimas palabras, o sea, excentricidad y área efectiva, vamos a dejarlas entre paréntesis, las vamos a estudiar un poquito más adelante. Ahora simplemente lo que hago es presentarles los coeficientes. Responden a los ábacos que tenemos aquí, ábacos en los cuales tenemos que entrar
desde abajo, intersectar el ángulo de fricción de nuestro suelo y salir horizontal hacia la izquierda. En los tres ábacos se trabaja igual. Y si no, lo que podemos hacer es cargar estas ecuaciones en un Excel y tenerlas disponibles para las variables que ahí aparecen. Posteriormente a la ecuación general, Bridge-Hansen en el año 1970 lo que hace es desarrollar una ecuación de capacidad de carga extendida. Además de todas las consideraciones que hizo y que vimos en las filminas anteriores, agrega dos términos más. Un término que contempla una posible inclinación del plano de fundación, que nosotros siempre consideramos recto, y una posible inclinación del terreno por encima del plano de fundación. De forma de la siguiente, donde se agregan dos términos, los términos correctores B y los términos correctores G. Presten atención que está en cada uno de los términos. Y los términos de corrección B son los que corrigen la ecuación por la inclinación del plano de fundación, mientras que los coeficientes correctivos G corrigen por la inclinación del terreno. Básicamente lo que hace es plantear una situación como esta, donde el terreno puede estar inclinado y el terreno por encima del plano de fundación también puede estar inclinado. Los coeficientes correctivos de inclinación están en función del ángulo de fricción φ y del ángulo de inclinación del apoyo de la base, que aquí lo denomina con nu. Tienen estas ecuaciones según Hansen en el año 1970, Besic después luego las vuelve a estudiar y define estas dos ecuaciones. Y lo que hay que tener cuidado es que tanto beta como gamma, o nu, deben ser colocados en las ecuaciones en radianes, tienen que ser menor al ángulo de fricción interna del suelo y la suma de estos dos tiene que ser menor a 90 grados. De la misma manera, tenemos los coeficientes correctivos por inclinación del terreno, esta situación que tenemos aquí arriba, que están en función del ángulo de fricción de nuestro suelo y de la inclinación del terreno por encima del nivel de apoyo, que está representada con la letra beta. Besic plantea estas ecuaciones que tenemos aquí abajo, Hansen plantea las siguientes con un poquito más de anterioridad. También tenemos alguna limitación, como habíamos visto en la filmina anterior. Adicionalmente a los factores de inclinación del nivel de apoyo de la base y de inclinación del terreno por encima, Bridge-Hansen lo que hace es otro aporte a la ecuación de capacidad de carga. Lo que hace es analizar que la carga podría estar inclinada en cualquier dirección y que podemos tener componentes horizontales a lo largo del eje que gobernaba el lado corto o el lado largo de nuestra zapata. Entonces, lo que contempla Bridge-Hansen es que existe la posibilidad de que, dependiendo de las condiciones a las que estuviera sometida nuestra base o zapata, pudiera fallar a lo largo del lado corto o a lo largo del lado largo L. Entonces, se podría producir la falla a lo largo del lado corto o a lo largo del lado largo, dependiendo de las condiciones de carga que tenga nuestra fundación. Para resolver analíticamente el problema planteado en la filmina anterior, Bridge-Hansen lo que hace es diferenciar los factores correctores de forma, de inclinación y de profundidad, colocándoles un subíndice B si el fallo se producía por la dirección paralela o el lado corto, y colocándoles el subíndice L si la rotura ocurría en la dirección paralela al lado largo, con lo cual se generan las siguientes ecuaciones. Para determinar la capacidad de carga rotura, determina una primera ecuación si falla por el lado corto y una segunda ecuación si falla por el lado largo. Posteriormente, para utilizar estas ecuaciones, lo que hace es englobar el primer término y englobar el segundo y el tercer término, separándolos y realizando el siguiente análisis que vamos a ver a continuación. Lo primero que tenemos que determinar es el ancho efectivo y el largo efectivo. Esto lo vamos a ver en las siguientes filminas, así que dejémoslo planteado, después lo vamos a ver cómo se determina y por qué se determina. Si el ancho efectivo por el factor de inclinación I sub gamma B es menor al largo efectivo por el factor de inclinación I sub gamma L, utilizamos la parte superior de la ecuación para el primer término.
O sea, vamos a suponer que la rotura es en la dirección menor o el lado B. Y si es al revés, o sea, este término es mayor o igual a este, vamos a utilizar la parte inferior de la ecuación del primer término. Para elegir el segundo y el tercer término que nos corresponda, lo que debemos hacer es emplear la parte inferior o la parte superior que nos proporcione un resultado menor. Y a partir de eso lo que construimos es la ecuación que nos determine la capacidad de carga rotura. Repetimos, elegimos el primer término en función de esto, o sea, superior o inferior, y el segundo y el tercer término eligiendo el que entregue el resultado menor. La última ecuación de carga que vamos a ver es la que desarrolló Alexander Besik en el año 1973. Es una formulación muy similar a la que propuso Bridge-Hansen, considerando una superficie de rotura compuesta tanto por la zona activa de Rankine, que era la que descendía solidaria a la base, la zona radial donde transmitíamos los esfuerzos y una zona pasiva donde íbamos a encontrar algo de resistencia a la falla de nuestra fundación. La ecuación es muy parecida a la de Bridge-Hansen, con los mismos términos. Presten atención a que todos los términos que desarrolló Bridge-Hansen en su ecuación extendida están presentes aquí. Las diferencias con la formulación de Bridge-Hansen que presenta Besik es que no analiza la falla por el lado largo de la fundación. De la misma manera, siempre utiliza las dimensiones reales, mientras que otros autores, por ejemplo Bridge-Hansen en el caso anterior, utiliza dimensiones efectivas. Además de estos dos puntos que recién les mencioné, lo que hace es tomar diferentes coeficientes de corrección. Entre ellos los que podemos citar son el factor de corrección n gamma, que responde a esta ecuación. Los factores de forma cambian a estas ecuaciones que tenemos aquí. Y los factores de profundidad cambian. Si d sobre b es menor a 1, utiliza esto. Y si d sobre b es mayor a 1, utiliza los factores que tenemos aquí. De la misma manera, los factores de inclinación I sub q y I sub gamma están en función del exponente m o m más 1, donde si h actúa paralela al lado b, m es igual a m sub b y responde a esta ecuación. En cambio, si h actúa al lado paralelo al lado L, m es igual a m sub L y responde a esta ecuación. Lo que vamos a ver ahora son algunas comparaciones entre las teorías de capacidad de carga, principalmente respecto a las hipótesis realizadas en las distintas formulaciones. Hay algunos autores que consideran despreciar los esfuerzos de corte que se generan en el plano de rotura por encima del plano de apoyo de la base, o sea, despreciar los esfuerzos de corte que se generan aquí. Esta es una imagen que extraje del libro Foundation Analysis and Design de Bowles. Por ejemplo, Terzaghi y Hansen desprecian el esfuerzo de corte que tenemos en esta masa. Otra de las hipótesis de rotura o diferencia que tenemos es de acuerdo a cómo se considera la línea D sub B. Terzaghi y Bridge-Hansen consideran esto como un segmento recto. Meyeroff, en cambio, lo que hace es considerarlo un sector de círculo. Además, hay otras diferencias que toman en cuenta los ángulos θ y φ, donde Meyeroff varía el ángulo φ para la carga de hundimiento y la línea BD' hasta llegar a la superficie del terreno. ¿Ven? Terzaghi y Bridge-Hansen consideraban que todo este suelo iba a ser una sobrecarga efectiva Q gamma por D. En cambio, Meyeroff lo que hace es considerar un plano de rotura con esta forma. Otra comparación un poco más conceptual es la que podemos utilizar en referencia al uso de esas ecuaciones. Las ecuaciones de Terzaghi fueron muy utilizadas porque son muy fáciles de utilizar. No tienen en cuenta los factores de forma, profundidad y demás. El problema es que son aplicables, como ya habíamos hablado, a cargas centradas y a terreno horizontal.
En cambio, Meyerhof y Brich-Hansen, a pesar de que sean ecuaciones un poco más complejas, también son muy utilizadas. Nosotros vamos a utilizar la de Brich-Hansen para desarrollar la práctica. Lo que sí tiene en cuenta factores que la de Terzaghi no contempla. Este pequeño gráfico también aquí, que si bien nosotros lo hemos seguido desarrollando a lo largo de estas últimas filminas, trata de diferenciar cuándo es aplicable o no alguna de las ecuaciones. Fíjense que las de Terzaghi tienen alguna limitación en referencia a cuando tenemos caras excéntricas, bases inclinadas o superficie inclinada, mientras que la de Brich-Hansen, Meyerhof y Bessick prácticamente son aplicables para todo tipo de cimentaciones. Finalmente, lo que les voy a presentar son los resultados de una serie de ensayos de carga desarrollados por dos investigadores, Milovics y Mus, sobre distintos tipos de zapata, y lo que hicieron fue comparar los resultados de los ensayos de carga reales que obtuvieron frente a los resultados teóricos de las formulaciones que hemos estado viendo. Las limitaciones son que la carga aplicada es vertical y que no hay ni inclinación del terreno ni del plano de apoyo de la zapata. Analicemos este cuadrito, es bastante interesante. Aquí lo que tenemos es los ensayos realizados por Milovics y aquí tenemos los ensayos realizados por Mus. Tenemos 8 ensayos de carga, son los que están acá, distintas profundidades desde 0,05 a 0,30, distintos anchos, distintas longitudes, distintos gamas, distintos ángulos de fricción en el plano de apoyo y distinta cohesión en el plano de apoyo. En referencia al B y al L, o sea, al ancho y a la longitud, podemos ver que estos casos están desarrollados para zapatas rectangulares, mientras que estos casos están desarrollados para zapatas cuadradas. O sea, bastante amplia la investigación. Milovics llegó a estas cargas últimas de rotura y Mu llegó a estas cargas últimas de rotura. Básicamente lo que hicieron fue construir una base con las dimensiones y en las condiciones que tenemos aquí, aplicarle una carga vertical y medir deformaciones. Si analizamos los resultados frente a las formulaciones que nosotros vimos, Terzaghi, Meyerhof, Hansen y Bessick, vemos que ajustan bastante bien en algunos casos. Por ejemplo, analicemos el caso 5, una carga de rotura a 4,1 y las formulaciones que nosotros vimos estaban entre 4 y 3 a 5,1. De la misma manera podemos analizar otro caso y después el resto se los dejo para ustedes. Por ejemplo, el desarrollado por Mus, fíjense, obtuvo una carga de rotura de 24 kilos por centímetro cuadrado y las formulaciones que nosotros vimos están en el entorno, fíjense, de 22 a 26. O sea que todas las teorías de capacidad de carga, con sus limitaciones o no, están bastante bien ajustadas a los resultados que se obtuvieron en estos ensayos de carga. Veamos ahora un pequeño ejemplo de aplicación de la ecuación de Brich-Hansen, básicamente cómo se trabaja. Supongamos que tengamos que calcular la capacidad de carga del terreno para el nivel donde se encuentra apoyada una base de 1 metro por 1 metro, tal como se muestra en esta figura. Vamos a utilizar la ecuación de capacidad de carga general de Brich-Hansen. ¿Qué tenemos? Tenemos una estratigrafía investigada hasta los 7 metros de profundidad. Tenemos la clasificación unificada, suelos arcillosos de baja plasticidad, suelos limosos de baja plasticidad. Y tenemos una columna que nos representa los números de golpes del ensayo normal de penetración. Vemos a grandes rasgos que son suelos de baja plasticidad con números de golpes bastante parejos, entre 6 y 9, pudiendo tomar promedio 7. Para el plano de fundación adoptado, que es 2 metros de fundación, tenemos una densidad húmeda de 1,80, una cohesión no drenada de 0,40 kilos por centímetro cuadrado, o sea 4 toneladas metro cuadrado, y un ángulo de fricción no drenado de 7 grados. Vamos ahora a tratar de determinar la capacidad de carga rotura de esta base. Tenemos la ecuación de Brich-Hansen y tenemos como dato el gamma, el ancho de nuestra base, el B sobre L es 1 porque nuestra zapata es cuadrada, la cohesión no drenada en el plano de fundación, la presión vertical efectiva o
La tapada al nivel de apoyo básicamente es el gamma del suelo por la altura o la profundidad a la cual está instalada nuestra fundación. Y lo que tenemos que hacer es determinar los factores correctivos de nuestra ecuación. Los factores I son 1 porque la carga es vertical y centrada, forma parte de la hipótesis o del enunciado de nuestro problema. Para determinar los coeficientes de capacidad de carga tenemos el ángulo de fricción 7, entramos con el ángulo de fricción 7, intersectamos la curva de NC, salimos hacia la izquierda y determinamos que el valor es 7,15. De la misma manera para el NQ y el NG. También lo pueden determinar en la tabla que está en las planillas adicionales que pueden utilizar para nuestro TP, entrando con el ángulo de fricción 7 y determinando los parámetros correspondientes a cada uno de los coeficientes de capacidad de carga. Para los coeficientes correctivos de forma, tenemos el ángulo de fricción 7, la relación B sobre L es 1, la zapata es cuadrada, con lo cual si entramos con B sobre L igual 1, intersectamos la recta, la que engloba todos los suelos con ángulo de fricción entre 0 y 25, salimos hacia la izquierda y determinamos el SC. De la misma manera podemos hacer lo mismo para el S gamma y definirlo. El SQ responde a esta ecuación y lo podemos determinar de manera muy sencilla. También podemos en nuestras tablas buscar estos valores, fíjense, para ángulos de fricción entre 0 y 25, B sobre L1 y determinar estos valores que tenemos aquí. Para los coeficientes correctivos de profundidad entramos o vamos a ver con qué relación D sobre B podemos entrar. El perfil estratigráfico no nos muestra por debajo del nivel de apoyo de la base un estrato de características mecánicas mayores, o sea, es todo parejito, 7-8 golpes del SPT, no hay un cambio de estrato que podamos identificar, por lo cual el factor D que tenemos acá es la profundidad a la cual está instalada nuestra base. Entonces, para phi igual 10 y la relación D sobre B 2 sobre 1, tenemos una relación D sobre B igual 2, entramos, intersectamos la curva con la fricción de nuestro suelo y salimos hacia la izquierda de manera horizontal definiendo el D sub C. El D sub gamma es igual a 1 y el D sub Q responde a esta ecuación, con lo cual tenemos este valor. Lo que hacemos ahora es reemplazar todo esto en la ecuación de capacidad de carga de Briggs-Hansen. Conocemos todos los términos, reemplazamos y obtenemos como resultado una capacidad de carga a rotura del terreno, o sea, es la Q de rotura. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es aplicarle un factor de seguridad a esta carga de rotura y determinar una capacidad de carga admisible del terreno. En la filmina anterior llegamos a la conclusión de que le tenemos que aplicar un factor de seguridad a nuestra capacidad de carga de rotura. Hay dos enfoques bien diferenciados respecto a cómo aplicar un factor de seguridad. El primero que vamos a ver es el método determinístico, en el cual nosotros vamos a aplicar un factor de seguridad a la capacidad de carga de rotura determinada con la ecuación de Briggs-Hansen, que contemple no solamente la falla del suelo, o sea, el agotamiento de la capacidad de carga del suelo, sino que además considere la magnitud de los asentamientos diferenciales que se pueda generar debido a nuestra fundación. Entonces vamos a tener una ecuación de esta forma en la cual vamos a definir una capacidad de carga admisible, que es la que vamos a utilizar, en función de aplicarle a la carga de rotura un factor de seguridad F sub S. En general, los factores de seguridad que vamos a adoptar son para cargas que ocurren frecuentemente, un factor de seguridad 3, y en el caso de tener cargas ocasionales, como por ejemplo una carga dada por el viento, vamos a aplicar un factor de seguridad de 2,5. Esos son los dos factores de seguridad que vamos a ver en la práctica, los dos factores que más tienen que tener en la cabeza. Para cargas permanentes o para cargas frecuentes, 3, y para cargas accidentales u ocasionales, 2,5.
Entonces, el método determinístico implica que nosotros vamos a tener que ejecutar ensayos triaxiales, determinar los parámetros de corte, asumir un modelo de rotura, como por ejemplo puede ser la hipótesis de Coulomb con la representación de Moore, y a partir de determinar tanto el phi como el c, ir a nuestra ecuación de capacidad de carga, por ejemplo la de Briggs-Hansen, y determinar la carga rotura del suelo. Posteriormente aplicarle un factor de seguridad y trabajar con nuestra carga admisible. Recordemos que no siempre se ejecutan ensayos triaxiales y que nosotros tenemos ecuaciones que permiten estimar el valor de phi y de c en función de otros ensayos, como por ejemplo el ensayo normal de penetración. Hay otra línea de pensamiento que lo que hace es estudiar los estados límites o el LRFD, y es un método netamente probabilístico. La idea es obtener la capacidad de carga admisible en fundaciones directas, pero aplicando factores de mayoración a las cargas y factores de reducción a las resistencias que ofrece el terreno. Si nosotros graficáramos en el eje de la Y la densidad de probabilidad de falla en función de las cargas Q y de las resistencias R, podríamos llegar a encontrar un gráfico de esta forma, donde podríamos tener una densidad y poder determinar una probabilidad de falla. Vamos a llamar U sub Q y U sub R a los valores que representan la media más probable tanto de solicitación como de resistencia, o sea, serían este punto que tenemos acá y este punto que tenemos acá. La media de cada una de esos dos valores. Y además vamos a tener el factor QLS y RLS que representan a la solicitación y a la resistencia en el estado límite o punto de falla que vayamos a considerar. Entonces, lo que vamos a hacer es definir esos factores o coeficientes de reducción y de mayoración tanto de cargas como de resistencia como el cociente entre la solicitación en el estado límite y la media de la solicitación o la resistencia en el estado límite y la media de la resistencia. La seguridad del sistema deberá estar asociada a la probabilidad de ocurrencia de falla. Esto tiene que ser un valor que no sea más adverso al 5% de la media, con lo cual vamos a trabajar con una ecuación de este tipo. Este es un gráfico que desarrollaron los ingenieros Salgado y Friso de la UBA, y Salgado es un investigador reconocido a nivel mundial, en el cual nosotros podemos poner en el eje de las Y las cargas y en el eje de las X las resistencias. Esta es nuestra superficie de falla adoptada. Y lo que vamos a tener es una serie de puntos que van a representar todos los casos que nosotros podemos llegar a estudiar. Se puede definir un valor medio de resistencia y de carga. Esto es básicamente mirar el gráfico anterior, donde nosotros tenemos aquí en el eje de la Y saliendo de la pantalla la densidad de probabilidad. Y ahora habíamos definido un punto medio donde teníamos el valor medio de la resistencia y el valor medio de la resistencia y el valor medio de la carga. Nosotros lo que teníamos que definir era una elipse que contemple una probabilidad de falla menor al 5%. Entonces, si nosotros definimos esto, definimos la superficie de falla, lo que podemos hacer es decir, bueno, a ver, el punto de falla va a estar contemplado por el punto donde la elipse de probabilidad de falla con un porcentaje asignado, por ejemplo, a 5, se hace contacto a la superficie de falla. En este punto, nosotros podemos, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, definir cuál es la magnitud de nuestro factor o de nuestra resistencia al estado último y a partir de ella obtener el phi sub R. ¿Está claro? Tenemos el valor medio, tenemos el valor de resistencia en estado último que produce la falla, adoptando una probabilidad de falla, y la diferencia de estas dos nos va a dar el phi sub R, de la misma manera que tenemos para las cargas. A menudo se utiliza otro factor de seguridad para la capacidad de carga de fundaciones. Se trata de un factor de seguridad con respecto a la falla por corte, similar al que utilizamos en programas de elementos finitos.
Algo de esto habíamos visto en la clase de empuje, donde nosotros aplicábamos un factor de seguridad a los parámetros. En la mayoría de los casos para fundaciones directas es deseable un factor de seguridad de 1,4 a 1,6. Entonces lo que vamos a hacer es aplicarle a los valores de cohesión y ángulo de fricción un factor de seguridad al corte, con lo cual la cohesión va a quedar reducida por este término y el ángulo de fricción va a quedar reducido también por este término. Básicamente la idea es, en vez de trabajar con la curva de resistencia intrínseca que obteníamos con la ecuación de Mohr-Coulomb y que nos determinaba todos los puntos de rotura, es trabajar con parámetros reducidos. O sea, nosotros al aplicarle un factor de reducción a la cohesión y un factor de reducción al ángulo de fricción, estamos trabajando con una superficie o con un plano de rotura muy por debajo de la definida por el criterio de Coulomb. Luego lo que hacemos es determinar la capacidad de carga de nuestra base con la cohesión reducida y con el ángulo de fricción reducido. Si resumimos el tema de factores de seguridad, podemos tener el método de las tensiones admisibles, que es el método que vamos a usar por la práctica, en el cual nosotros vamos a tener una carga de diseño, vamos a tener una tensión de rotura en el suelo y a través de aplicarle un factor de seguridad determinar nuestra tensión admisible. La solicitación máxima, la carga máxima que transfiera nuestra base al terreno de fundación tiene que ser menor a la admisible del terreno. En cambio, en el método del estado límite de diseño podemos tener ecuaciones de esta forma, donde vamos a tener cargas gravitatorias y sobrecargas de uso de diseño, tensión de rotura del suelo, que es la que determinamos con la ecuación de Briggs-Hansen, y después tenemos una serie de coeficientes. Coeficiente de mayoración para cargas gravitatorias, para sobrecargas de uso y un coeficiente de minoración de la tensión última del suelo. Esto es muy parecido o muy similar a la forma que adoptan las ecuaciones para determinar secciones en elementos de hormigón o elementos de acero. Actualmente se está trabajando en el reglamento SIGSOP 402, el cual está tratando de enfocar los factores de seguridad y tratar de obtener un método que contemple el estado límite de diseño para tensiones admisibles en suelo. Veamos ahora qué pasa cuando tenemos fundaciones cargadas excéntricamente. Vamos a tener casos donde la solicitación que actúa sobre nuestra estructura no es vertical y no coincide con el eje de la misma. Podemos citar como por ejemplo la acción del viento sobre una estructura, la acción de cargas derivadas como por ejemplo de un anclaje, una rienda, o la acción derivada de un sismo. Básicamente lo que vamos a hacer es tener una estructura que va a tener una carga vertical, pero también puede llegar a tener una carga horizontal. Lo que vamos a tener que hacer es determinar la capacidad de carga de rotura de nuestro terreno con estas solicitaciones. Habíamos visto que las condiciones para aplicar la ecuación o la formulación de Briggs-Hansen partía con la limitación de a priori o en una primera instancia trabajar solamente con cargas verticales y centradas a nuestra fundación. Para resolver la fundación de una estructura con carga excéntrica, lo que vamos a hacer es utilizar el método del área efectiva que fue desarrollado por Meyerhoff en el año 1950. Nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con la ecuación de Briggs-Hansen, pero vamos a reducir el ancho B de nuestra fundación a un valor B efectivo, o sea, dada la aparición de nuestra carga horizontal o de nuestra excentricidad, la carga Q no va a estar centrada en nuestra base, sino que va a estar desplazada un valor de excentricidad E. Lo que vamos a hacer es, en vez de trabajar con este ancho B, vamos a trabajar con un ancho B efectivo, cuyo centro va a estar centrado con la carga Q. Por ejemplo, tengamos el caso de análisis de la cimentación cuadrada. Tenemos una cimentación de lado B y profundidad B,
y a una altura L vamos a tener una carga H. Este brazo de palanca que tenemos aquí nos va a generar un momento o una solicitación en nuestra base que nosotros podemos transformar en una carga P con una excentricidad E. A partir de conocer la distancia de aplicación de nuestra carga P hasta el borde de nuestra cimentación, podemos definir la mitad de nuestra área efectiva y luego duplicarla para este lado. Si lo vemos en planta, nosotros vamos a tener un problema de este estilo, en el cual vamos a tener una excentricidad E aquí, dada por la aplicación de esta carga excéntrica. Y lo que vamos a hacer es medir esta longitud que tenemos aquí y duplicarla, con lo cual nosotros podemos definir nuestra área efectiva, en la cual nosotros podemos apreciar notoriamente que la carga P está centrada. O sea, pasamos de tener un problema en el cual nuestra carga P en el área grande no estaba centrada a trabajar con un área más chica, pero nuestra carga P está centrada en esa área mucho más pequeña. Ahora sí podemos aplicar la ecuación de Briggs-Hansen tomando en cuenta una longitud efectiva y un ancho efectivo que es el que corresponden al área que nosotros definimos. La excentricidad que nosotros vemos aquí la podemos definir como el momento que actúa sobre nuestra fundación dividido la carga vertical. Y en el caso de la cimentación rectangular podemos definir el ancho efectivo y la longitud efectiva con las ecuaciones que tenemos aquí. Mi recomendación personal es que no vean estas dos ecuaciones y se tomen el tiempo de analizar las hipótesis para el área efectiva de Meirov y la desarrollen ustedes para cada caso que le toque trabajar. El caso más atípico que podemos llegar a tener con fundaciones cargadas excéntricamente, o el caso de más difícil resolución, pero que a la vez es el que sienta las bases de la idea o el concepto que nosotros tenemos que tener del método del área efectiva de Meirov, es el de la cimentación circular. Si nosotros desplazamos el valor de la carga P, un valor E, dado por nuestra excentricidad, vamos a ver que se nos genera una forma o un sector de círculo como el que vemos en esta figura. Habíamos dicho que desde el punto de aplicación de P hasta el borde de nuestra cimentación íbamos a tener la mitad del ancho efectivo, con lo que teníamos que duplicar nuestro ancho efectivo. El problema es que ahora no tenemos un cuadrado acá que nos permitía obtener una cimentación rectangular, sino que tenemos este sector de círculo, definido un L real y un B real. La ecuación de Briggs-Hansen no nos permite calcular la capacidad de carga rotura con esta forma. Entonces lo que tenemos que hacer es transformar esta forma en un rectángulo ficticio. Para ello vamos a aplicar las siguientes condiciones. El centro de gravedad de esta forma y del rectángulo ficticio que nosotros definamos tiene que ser coincidente. Los ejes principales tienen que ser coincidentes. El eje L y el eje B tienen que ser coincidentes en ambas figuras. Las áreas tienen que ser iguales. El área de este sector de círculo tiene que ser igual al área de nuestro rectángulo ficticio que definamos. Y finalmente, la relación entre el L y el B real tiene que ser igual a la relación entre el B y el L ficticio. Entonces nosotros vamos a definir este sector o este rectángulo ficticio B sobre L a partir del sector de círculo real que teníamos con el método del área efectiva. Esto principalmente apunta, como dije hace un instante, a que nosotros no podemos ir a la ecuación de Briggs-Hansen con esta forma. Tenía la limitación la ecuación de Briggs-Hansen de ser aplicable a cimentaciones cuadradas, cimentaciones redondas y cimentaciones rectangulares. Entonces, no podemos determinar la capacidad de carga con esta forma. El método que podemos hacer es transformar esto en esto. Recuerden también que no siempre es necesario transformar el área efectiva que obtenemos con el método de Meirov. Por ejemplo, vimos que en el caso anterior
nosotros obteníamos un área equivalente rectangular y directamente nosotros podemos aplicar la ecuación de Briggs-Hansen. Esta transformación solamente es aplicable cuando tenemos una área efectiva con una forma que no nos permita ir a la ecuación de Briggs-Hansen. Podemos tener cimentaciones cuadradas con excentricidades en dos direcciones, con lo cual, si lo vemos en planta, tenemos un esquema de este estilo: la carga vertical, dos cargas horizontales en dos direcciones distintas, con lo cual se nos van a generar dos excentricidades distintas y vamos a tener un área que va a estar definida por la distancia del punto de aplicación de carga a cada uno de los bordes, y después lo que hacemos es simplemente duplicar esto para acá y duplicar esto para acá, quedando definido un ancho efectivo B efectivo y L efectivo. Retomando lo que dije en la filmina anterior, fíjense que directamente con esta forma nosotros podemos ir a Briggs-Hansen, no tenemos que hacer una transformación. Quiero que quede muy claro el concepto de transformar el área efectiva, por eso soy bastante repetitivo en el tema. Otro elemento que nosotros vamos a tener que considerar en la ecuación de capacidad de carga es el nivel freático. Si el mismo está muy por debajo del plano de fundación, la ecuación de capacidad de carga no se ve afectada. En cambio, si el nivel freático se ubica entre el nivel del plano de fundación y el nivel de terreno natural, vamos a tener que ver dos cuestiones puntuales. Antes de avanzar con estas cuestiones, lo que quiero hacer mención es a la dificultad de materializar una fundación directa por debajo del nivel freático. Tendríamos que ver la manera de deprimir este nivel freático mientras se realiza el proceso constructivo de nuestra base y luego taparla con todo el suelo que nosotros retiramos y ahí cortar el sistema de bombeo. Es bastante difícil, en general es algo que constructivamente es muy difícil de materializar y es un condicionante de la elección de nuestro sistema de fundación. Pero bueno, volvamos a la forma en la cual la ecuación de capacidad de carga se ve afectada cuando tenemos una situación similar a esta. En primer término, lo que tenemos que hacer es analizar la densidad o el peso específico donde apoya la fundación. En vez de tener el gamma saturado, vamos a tener que utilizar el gamma prima en nuestra ecuación de capacidad de carga. Y la otra forma en que se ve afectada la ecuación de capacidad de carga, que es quizás la más importante, es el valor de la sobrecarga efectiva que está en el tercer término de Briggs-Hansen, donde nosotros vamos a tener que considerar que el suelo sumergido, el suelo que está por debajo del nivel freático está sumergido y vamos a tener que utilizar la densidad aparente. Retomemos ahora el estudio de las presiones de contacto que transfieren nuestra fundación al suelo. Si nosotros aplicamos la teoría de elasticidad y estudiamos las distribuciones de tensiones de un cuerpo semi-infinito cargado superficialmente y cargado de manera centrada, vemos que de acuerdo al tipo de suelo y de acuerdo a la rigidez de nuestra zapata, tenemos respuestas muy distintas. Estos gráficos nos muestran zapatas rígidas, estos dos primeros, y zapatas flexibles, suelo sin cohesión, estos dos que tenemos aquí, y suelo sin cohesión, y vemos que para una zapata rígida en un suelo cohesivo la distribución de tensiones adopta esta forma. Para una zapata rígida en un suelo sin cohesión adopta una forma de este estilo y así sucesivamente. En la práctica corriente, en el diseño de bases rígidas, está bien suponer una distribución lineal de tensiones como la que tenemos aquí. Es la más simple y en definitiva es la que más se acerca a las distintas variantes. Prestemos atención a que una distribución lineal uniforme es muy parecida o puede englobarse adentro de todas las distribuciones que nos presentan la teoría de la elasticidad con las limitaciones que habíamos visto. Analicemos ahora cómo es la distribución de tensiones cuando tenemos una carga vertical y centrada. Si nosotros tenemos
la ecuación de flexión compuesta, que es la que habíamos utilizado en su momento en el trabajo práctico 1b, vemos que el segundo término de la ecuación de flexión compuesta se anula. Con lo cual, la carga máxima que transmite nuestra estructura al terreno va a estar dada por la carga dividido el área de nuestra fundación. Esto nos da una distribución de tensiones constante dada por el valor de Q máximo. Este es el caso más general. Cuando nosotros empezamos a tener excentricidades, esta carga Q se empieza a desplazar un valor E. La excentricidad límite es función de la geometría del núcleo central de presiones que tenga nuestra fundación. Para una sección rectangular se vio en resistencia de materiales que depende del ancho B y el largo L, pudiendo definirse como B sobre 6 y L sobre 6, con lo cual nos queda este rombo. En el caso de una sección circular, al no tener ejes principales, lo que hay que tomar es un núcleo central con forma circular y radio R sobre 4. Cuando nuestra carga tiene una excentricidad menor a la excentricidad límite, la distribución de tensiones adopta un valor mínimo y un valor máximo. El valor máximo va a estar dado por la parte positiva de la ecuación de flexión compuesta y el valor mínimo va a estar dado por la parte negativa de la ecuación de flexión compuesta, con lo cual nos queda una distribución de tensiones con forma trapezial. Esta es la que vimos en el TP1B. Nuestra fundación no tenía cargas verticales ni centradas, sino que tenía algún elemento que generaba una excentricidad de la carga. Cuando tenemos el caso que nuestra excentricidad llega a tocar el borde del núcleo de presiones o llega a la excentricidad límite, la distribución de tensiones adopta una forma triangular, como la que tenemos aquí. Vamos a tener un valor máximo dado por la parte positiva de la ecuación de flexión compuesta, que es el que tenemos aquí, y un valor mínimo que anula la ecuación de flexión compuesta. La distribución de tensiones es triangular, es el caso límite que podemos llegar a tener. Finalmente, puede darse el caso donde tengamos una excentricidad mayor a la excentricidad límite, y entonces las distribuciones de tensiones que transmite nuestra estructura al terreno adoptan valores negativos. O sea, en este caso nuestra base se empieza a desprender de la superficie de contacto. Vamos a tener un valor mínimo negativo. Es un caso en el cual nosotros debemos alejarnos. Nuestra fundación no tiene que llegar a alcanzar estos valores que tenemos aquí. Estudiemos ahora qué pasa con los bulbos de tensiones que se nos generan debajo de una fundación directa y qué recaudos tenemos que tomar a la hora de diseñar o de ubicar una fundación directa. Habíamos visto que si colocamos una carga sobre una estructura, esta transmite esfuerzos al terreno y que los mismos disminuían con la profundidad. Las curvas de los puntos de igual incremento de tensiones se denominaban bulbos de presión o bulbos de esfuerzos. Y podíamos llegar a definir que cuando estos esfuerzos eran del orden del 10% de la carga que teníamos superficialmente, iban a ser despreciados. A partir de la distribución de esfuerzos se pueden definir dos conceptos bastante interesantes a la hora de analizar fundaciones directas. El primero es que podemos definir hasta qué profundidad nosotros debemos conocer los parámetros y las características del suelo. Una fundación mucho más pequeña va a requerir menor investigación en profundidad, mientras que una fundación de dimensiones mucho más grandes va a requerir que nosotros investiguemos estratos más profundos. Por otro lado, nos permite entender el factor de escala, o sea, una carga pequeña en planta va a afectar en profundidad estratos mucho más superficiales que una fundación mucho más grande cuyo bulbo de tensiones va a llegar a estratos más inferiores. También podemos tener el caso de superposición de bulbos de tensiones, partiendo de un caso típico como puede ser una base aislada. Si nosotros tenemos bases o cimentaciones muy próximas, se pueden ir generando una superposición o un bulbo mucho más grande a medida que nosotros las vamos acercando. Este caso es el caso extremo en el cual se superponen los bulbos de tensiones, logrando un bulbo
mucho más grande y quizás requiriendo investigar estratos más profundos. La teoría de Boussinesq nos permitía calcular los incrementos de tensiones para distintos tipos de elementos, por ejemplo una zapata continua, una zapata cuadrada y una zapata circular, en la cual nosotros podíamos definir que el 10% de la carga transmitida adoptaba distintos valores. Por ejemplo, para una zapata continua estábamos en el entorno de 7 veces el ancho, para una zapata cuadrada estábamos en el entorno de 2 veces el ancho, y para una zapata circular estábamos en el entorno de 3 a 4 veces la relación Z sobre R. O sea, estos ábacos nos permiten entender a qué profundidad nosotros vamos a tener el famoso 10% de carga transmitida y por ende hasta qué profundidad se va a ver afectado el terreno natural cuando nosotros coloquemos nuestra estructura. Una manera sencilla de estimar sin tener que recurrir a los ábacos es el método 2×1, en el cual nosotros dibujamos superficies inclinadas descendentes a partir del borde del área cargada con una pendiente, 1 en horizontal y 2 en vertical. Básicamente esta figura que tenemos aquí. No es tan aproximada como los ábacos de Boussinesq, pero nos permite determinar de manera rápida qué tensión vamos a tener a una profundidad Z. Esta es la ecuación que nos permite eso y fíjense que nosotros variando el valor de Z podemos obtener de manera muy rápida el incremento de tensiones de manera aproximada. Veamos ahora el último tema de esta clase y que es el tema correspondiente a los asentamientos que podemos tener en una fundación directa. En general, la mayoría de los daños que podemos tener en edificaciones vinculados a movimientos de nuestra fundación se presentan cuando surgen condiciones del suelo que no fueron previstas por investigación inapropiada o por no haberse identificado el comportamiento del mismo. Es básicamente fundamental comprender que las condiciones del suelo son muy susceptibles a cambiar antes, durante y después del proceso de construcción. Si nosotros tenemos una base a la cual le vamos a aplicar una carga Q, antes de alcanzar la carga de rotura, vamos a tener una serie de asentamientos. O sea, tenemos que ir identificando esas cuestiones que nos van apareciendo. Si nosotros debemos calcular el asentamiento total o estimar el asentamiento total de una fundación, debe ser considerado como la suma de 3 componentes: el asentamiento instantáneo, el asentamiento por consolidación primaria y el asentamiento por consolidación secundaria. Estos dos últimos fueron bastante bien desarrollados en las clases de Geotecnia 1, así que ahora lo que vamos a hacer es tratar de ver algunas formulaciones que nos permitan calcular los asentamientos instantáneos en nuestra fundación para evitar tener problemas. Una primera ecuación que podemos utilizar es la desarrollada por Haar en el año 1966, donde vamos a tener una base de lado menor B y lado mayor L que transmite al terreno una tensión uniforme Q. Si el suelo es homogéneo isótropo con un módulo elástico E sub S y un módulo de Poisson U, y suponemos que la base es perfectamente flexible y el espesor del manto es infinito, o sea, este H es mucho más grande que este D sub F, el asentamiento elástico viene dado por esta ecuación, si analizamos el asentamiento en la esquina, o esta ecuación si analizamos el centro de la base, donde este parámetro alfa viene dado por esta ecuación que está en función de la relación de lados L sobre B. Continuando con la filmina anterior, si lo que buscamos es el asentamiento promedio de una base flexible, lo podemos calcular con esta ecuación, donde este término alfa a sub B promedio lo podemos obtener de este ábaco. En cambio, si el asentamiento instantáneo promedio que nosotros estamos buscando es el de una base rígida, lo obtenemos con esta ecuación que nosotros tenemos aquí. Básicamente lo que estamos tratando de empezar a ver es que para calcular asentamientos instantáneos en un suelo vamos a tener que conocer algunos parámetros más del mismo. Por ejemplo, el módulo de elasticidad del suelo y el módulo de Poisson del suelo que estamos investigando.
Bowles plantea en el año 1987 una ecuación bastante parecida, donde toma como hipótesis calcular el asentamiento instantáneo en una base perfectamente flexible. Plantea la ecuación que nosotros tenemos aquí, muy parecida a la que hemos visto por ahí para calcular asentamientos instantáneos en la clase de distribución de tensiones. Y tenemos algunos términos adicionales donde tenemos un I sub F que es un factor de forma y un I sub F que es un factor de profundidad. Ya viniéndonos un poco más para este lado, en el año 1999 Main y Poulos presentan una ecuación mejorada para calcular el asentamiento instantáneo de una base. Mantiene la forma que habíamos visto anteriormente, pero agrega algunos otros términos. Del suelo tenemos que conocer el módulo de Poisson y el módulo elástico del material. Tenemos que considerar el módulo elástico del material de nuestra base. Y después determina tres factores, que son el I sub G, el I sub F y el I sub E, que son un factor de influencia para la variación del módulo elástico con la profundidad, o sea, considera que el suelo puede tener una rigidez distinta. Un factor de corrección por la rigidez de la base, contempla entonces bases flexibles y bases rígidas. Y un factor de corrección por profundidad. Está bastante completa, bastante buena para utilizar y la pueden encontrar en el libro de Brajas en la quinta edición, en la página 213 a 214. Si tenemos suelos arcillosos saturados, Hambú propuso en el año 1956 una formulación parecida a esta que tenemos acá, donde también necesitamos el valor del módulo elástico de nuestro suelo, pero está afectado de dos términos A1 y A2, los cuales se pueden obtener de estos ábacos. Acá tenemos el A sub 1 y el A sub 2, entrando con nuestra relación H sobre B, donde H es la profundidad hasta un estrato más rígido y B es el ancho de nuestra fundación, y D sub F sobre B, donde D sub F es la profundidad del plano de fundación en función del ancho B de nuestra fundación. Finalmente, y para terminar ya con nuestra clase, les presento algunas tablas donde podemos llegar a obtener órdenes de magnitud de asentamientos diferenciales y distorsiones angulares tolerables en edificios. Asentamientos diferenciales implica que una base se va a mover respecto a otra y este movimiento lo que va a hacer es generar una distorsión angular. Podemos ver que distintas tablas nos ofrecen distintos valores como para tener un estimativo de cuánto se puede asentar o cuánto puede haber de distorsión angular en nuestra base para que ello no provoque una pérdida de serviciabilidad en nuestros edificios. Se los dejo, mírenlos, está bastante interesante para estudiar. Les voy a mostrar a continuación en las filminas que vienen un caso en el cual me tocó participar junto al ingeniero Augusto José Leoni en calidad de consultor o perito. Lo que planteamos en esta serie de filminas es la importancia de estudiar el tipo de fundaciones y el terreno que están apoyadas. Lo que vamos a ver es un complejo de edificios llamado Cuartier Las Marías, ubicado en la ciudad de Asunción, Paraguay. Está ubicado en la intersección de la avenida Mariscal López y Coronel Casal y contempla toda esta manzana de edificios. Los edificios son bloques de edificios de planta baja y 6 pisos, con luces entre columnas del entorno de las 10 metros. O sea, están bastante separadas las columnas. ¿Ven? Acá tienen una línea de columna y acá, tapada por el frente, tienen otra línea de columna, pero está bastante separada. En una visita que tuvimos que hacer para identificar o por lo menos para dar solución al problema que se había planteado, encontramos estas fisuras en los voladizos que tienen estos edificios. Fíjense, una fisura a 45 grados, bastante importante, y otra particularidad que vemos es un notorio hundimiento de la base. Estas fisuras vistas desde adentro nos daban a entender que había pasado algo con las fundaciones que generaba un movimiento diferencial de las mismas, generando toda una pérdida de estructura. Evidentemente los departamentos que estaban afectados por estas patologías estaban desalojados, pero había que buscar una solución a este problema.
En esta foto les muestro una línea roja que marca un plano horizontal y quiero que vean el asentamiento que hubo de esta columna. O sea, esto es algo que nosotros vemos, no es que el contrapiso acá está inclinado para adentro. No, 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 esta base se hundió. Si lo vemos en planta podemos ver una serie de fisuras, acá, si ven esta línea, aquí también, si ven el reflejo del sol nos molesta, pero acá presten atención que hay una fisura, acá hay otra, y se nota, esto no es efecto de la foto, acá el piso estaba hundido por cedencia de esta base. Entonces, bien, haciendo un back análisis, se recopiló información respecto al estudio de suelo, un estudio de suelo local. Se vio que la carga estimada por columna estaba en el entorno de las 600 toneladas, que las fundaciones habían sido materializadas con bases aisladas de 4 metros de lado, o sea, estamos hablando de unas bases gigantescas. Las bases estaban apoyadas a 2 metros de profundidad y la edad de la construcción había sido en el entorno de 20 años. Se habían estimado los asentamientos en el entorno de 20 centímetros. El perfil de suelo que tenemos aquí, fíjense, los números de golpes del ensayo normal de penetración. 6, 4, 2, 3, suelos muy blandos hasta casi los 9 metros de profundidad. Recién a los 9 metros de profundidad aumentan notoriamente los números de golpes del ensayo normal de penetración. Una particularidad que tenemos que tomar en cuenta es que el estudio de suelo fue ejecutado con una energía teórica del 60%, con lo cual si nosotros quisiéramos correlacionar a los valores que utilizamos en nuestras ecuaciones para parametrizar, vamos a tener que tener en cuenta eso. Entonces, bien, hagamos un back análisis para estimar la capacidad de carga donde se encuentran fundadas las bases como tenemos en la figura. El SPT, o los números de golpes con una energía del 60%, está en el entorno de 3 golpes. Si corregimos por energía, para pasarlo a una energía que nosotros conocemos, multiplicamos por 1,5, nos da que da 4 por 1,5. Para estos valores de número de golpe, se pueden estimar valores de cohesión y ángulos de fricción en el entorno de 2,5 de cohesión no drenada y 5 grados de fricción no drenada. Si adoptamos una densidad húmeda de 1,80, lo que podemos hacer es plantear en la ecuación de capacidad de carga de Briggs-Hansen y determinar nuestro Q de rotura. Para phi igual 5, obtenemos estos parámetros o coeficientes de capacidad de carga. Para phi igual 5 y b sobre L igual 1, porque la zapata era cuadrada, también obteníamos los coeficientes de forma. Y de la misma manera podemos obtener los coeficientes de profundidad. Esto nos lleva a reemplazar todos esos términos en la ecuación de capacidad de carga de Briggs-Hansen, estimar una capacidad de carga rotura que es en el entorno de las 28 toneladas y a través de la aplicación de un factor de seguridad determinar nuestra capacidad de carga admisible, como lo que teníamos acá. Pero nosotros no vamos a hacer eso, porque a nosotros no nos interesa determinar la capacidad de carga admisible porque ya está construida. Lo que a nosotros lo que nos interesa es determinar el factor de seguridad. Entonces, vamos a dejar como incógnita esto, vamos a reemplazar la solicitación máxima que transmite ese edificio como la carga dividido el área de la base y vamos a despejar el factor de seguridad. Haciendo la matemática vemos que el factor de seguridad es de 0,75, con lo cual el hundimiento que sufrió esas bases estaba de acuerdo o coincidente con lo que la ecuación de Briggs-Hansen nos está entregando. Esto es todo, muchas gracias por su atención.